en la primera carta a los Corintios, San Pablo nos habla de los carismas y cómo se manifiestan, y la primera carta a los Corintios, capítulo 12, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Hemos leído del primer versículo al séptimo. Y a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Es para el bien común, que es, como lo hemos ido diciendo, la salvación de las almas, como el Padre quiere, a través de su Hijo, que muere y resucita, redimiéndonos y enviando su Espíritu Santo para cumplir en nosotros esa misión de redención de Jesús en nuestra vida, muriendo y resucitando con Él. Y es para ese bien común que uno no se calla cuando hay una manifestación del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo le está moviendo, no se sienta, no va a decir, no es para mí Y una de las cosas que pasa en la vida de una persona movida por el Espíritu Santo, es que justamente da testimonio de Jesús. Jesús es el Señor. Cuando el Espíritu Santo no puede dar otros carismas, prescindiendo ese don de hablar de Jesús. Toda persona que tenga en sí la obra del Espíritu Santo, necesariamente, tarde o temprano, sentirá la obligación de proclamar que Jesús es Señor. Y aunque no lo proclame, esa persona actuará en ese nombre. Como hay una persona que estaba predicando a otro acerca del nombre de Jesús. Y le dice, pero tú predicas una cosa y cuando empiezas a rezar, es como si no hay continuidad. Porque predicando es como hablas de otra cosa. Pero rezando empiezas a hablar de Jesús, echar demonios en el nombre de Jesús. Tendrías que saber que tu predicación debe ser conectada con tu oración. Es decir, poner a Jesús en tu predicación. Sí, es muy importante, porque echar los demonios, lo mismo
curar a los enfermos pasa por la proclamación del nombre de Jesús como el Señor de las enfermedades, el Señor de los demonios, que no tiene ningún poder ante Él. Y después de escuchar ese poder de Jesús, la persona va teniendo fe. Y cuando se le ore, consigue por la fe en Jesús lo que estáis rezando por ella. Es muy importante el don de testimonio, el Espíritu Santo dándonos el don de testimonio, transforma nuestra fe en un mensaje. Proclamamos lo que creemos. ¿En quién creemos? Como San Pablo diciendo, sé en quién he creído. No en qué, es en quién. En Jesús. Sé en quién he creído. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 6 a 14, nos dice eso. Sé en quién he creído. Ese poder del Espíritu Santo que te empuja continuamente a proclamar las maravillas de Jesús en tu propia vida. Como San Pablo diciendo, no soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vive en mí. Eso podía no decirlo. Es decir, creo que es algo mío, ¿no? Porque tengo que decirlo. Que Jesús viva en mí. Es lo más importante. Pero el Espíritu, es la obra del Espíritu Santo. Hay que proclamarlo. Claro, como un día daba testimonio acerca del don de castidad. Porque en un tiempo yo sentía que era algo mío. Y aunque escuchar a alguien diciendo, yo fornico todos los días, que no me va a importarme, porque esa persona que lo haga es su asunto. Lo más importante es que yo no lo haga. Y hay muchas personas que piensan quizás de la misma manera. Por eso no levantan la voz para denunciar la lujuria o esos actos de impureza. Lo más importante es que yo no viva en eso. No basta. Hay que tener el don de testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Te dio el don de castidad. Tienes que proclamar eso. Llamar a los demás a vivir de esa manera. Por eso San Pablo dice justamente, no soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vive en mí. Lo dice para nuestro bien. Que sepamos que Jesús puede transformar nuestra vida como si fuera Él. En nosotros, vivir en nosotros. El Espíritu Santo en el don de testimonio entonces transforma justamente en el mensaje, en el cuento, en el discurso, la vida espiritual de una persona. Lo que el Espíritu Santo te está dando, esos dones del Espíritu Santo, poder comentarlo a los demás. Dando testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Por eso San Pablo dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, antes de conocer a Jesús, os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos, que no tienen discurso, que no pueden hablar, que no tienen nada que decir, nada? Por ello os hago saber que nadie que hable, por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Quien menosprecie a Jesús, que sepa que nunca será en ese caso la obra del Espíritu Santo.
Cuando te están insistiendo que hables del nombre de Jesús y tú no quieres, que sepas que esa no es la obra del Espíritu Santo, el hecho de callar el nombre de Jesús. Cuando uno empieza a proclamar el nombre de Jesús, entonces la obra del Espíritu Santo. Jesús, proclamando el señorío de Jesús. Jesús es Señor. Y el Padre recibe gloria y las almas se salvan proclamando el señorío de Jesús. Empezando por él que lo está proclamando. Como San Pablo dice también en Romanos 10, 9 a 10, o eso de proclamar para la gloria del Padre, en Filipenses 2, 9 a 11. Es el Espíritu Santo que nos puede dar ese don, para no seguir callando lo que Él mismo, su obra, por miedo, por timidez, por no sé qué, quizás yo también mañana me voy a caer, entonces si digo que eso no lo hago, entonces son los miedos justamente de Satanás. Esa cosa que te hace, que hace que seas mudo acerca de los dones del Espíritu Santo, no es del Espíritu Santo, es de Satanás. Y en ese sentido hay muchas personas que tienen demonios en ellos, sin saberlo. Porque los demonios han cerrado sus labios para que nunca, nunca, nunca hablen, comenten a nadie de lo que el Espíritu Santo está realizando en su propia vida. Y aunque lo hagan, no tienen palabras para decirlo. El mismo Espíritu Santo, que habla por la boca de San Pablo, llenó a San Lucas. Después de tener fe en Jesús, de seguirlo, de proclamarlo, sintió que tenía que también escribirlo, manifestar por escrito lo que esa fe y escribió el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Empezando el libro de los Hechos de los Apóstoles, justamente dice: en mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, y hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Y siguió justamente escribiendo otra cosa, lo que los apóstoles han ido relatándolo, contándolo, lleno del Espíritu Santo. El don de poder hacer un relato de las obras del Espíritu Santo en tu vida, o en la vida de los demás también, pero especialmente en la tuya. Ese don tiene relación, claro, con el don de enseñanza, pero tienen también algunas distinciones, diferencias. Sí, porque en ese don no se trata de desarrollar una doctrina, sino de hablar de manera sencilla de tu encuentro con el Espíritu Santo, de las obras del Espíritu Santo en tu propia vida, lo que estás viviendo,
¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo Jesús te liberó? Podemos dar un ejemplo en los escritos de San Pablo. Por ejemplo, cuando desarrolla el misterio de la iglesia, hablando de la iglesia, o el misterio de Cristo Jesús, como bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alcanzar de la gloria de su gracia. Es como está adorando ese misterio y sus frutos en nuestra vida en general. Pero llega un momento concreto en el que habla de él, de su encuentro personal con ese misterio. Lo que estaba leyendo, Efesios 1, 3, se puede llegar a 14, y está exponiendo el misterio de Cristo. En eso podemos decir que claramente está exponiendo la doctrina, está enseñando. A los que, explicando a los que lo conocen para que comprendan más, a los que no lo conocen para que lo conozcan. Pero llega un momento que habla del encuentro personal con ese misterio que revela las obras del Espíritu Santo en su propia vida. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este misterio. A mí que antes era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de toda la aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. El Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Habla de su encuentro con Jesús. Lo mismo en Gálatas 1, o en los capítulos, en el 26º capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando es él mismo que habla. Yo me pasó eso y eso. Poder contar su encuentro con Jesús. En eso actúa el don de testimonio. Muchas personas diría que no pueden tener un don de enseñanza, pero todos, si realmente han encontrado a Jesús, ese don de testimonio lo tienen. Porque o lo tendría que pedir para poder contar cotidianamente lo que Jesús va haciendo de tu vida o haciendo en tu vida.
Claro. Y en eso, el Espíritu Santo nos llama a todos a eso. Todos. Hablar de nuestro encuentro con Jesús si realmente lo hemos encontrado. Que el mundo sepa que hubo un encuentro entre ti y Jesús. Entre tú y Jesús, que os encontrasteis un día, en un sitio, y que tu historia empezó a cambiar. Porque Jesús caminaba en ti. Jesús, que es la luz del mundo, y te iba alejando de las obras de tinieblas de tu boca, para no insultar, maldecir más, en tu corazón para no volver a odiar, en tu carne para no volver a fornicar, a cometer actos impuros, siguiendo las huellas de Jesús. Jesús entonces quiere que de verdad tengamos ese don. Si San Lucas no lo hubiera tenido, o los apóstoles que escribieron las cartas o evangelios, ¿qué hubiera pasado? Porque lo que está pasando, lo que Jesús está haciendo hoy, y como le decíamos, en los hechos de los apóstoles, en un libro todavía abierto. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, solo tú lo sabes. Y tú, si tú no lo dices, no lo cuentas, nadie lo sabrá. Entonces tienes una gran responsabilidad de esconder la obra que no es tuya. Y el artista de la misma obra, que es el Espíritu Santo, quiere que se ponga de manifiesto, que se manifieste, y tú escondiéndolo. Uno de los grandes ataques contra los cristianos hoy en día es este demonio de silencio, de ser mudo. El Espíritu Santo actúa en ti incapaz de contar a nadie lo que está pasando en ti. Si realmente no está pasando nada, entonces no tienes nada que decir. Pero si está pasando algo, tienen obligación de contarlo a los demás, porque lo estás viendo, lo estás escuchando. En ese sentido, el Espíritu Santo te está llamando a responder a su llamada en el nombre de Jesús, de saber aprender. Si quieres, escribe. Si dicen, es que yo me cuesta hablar, escribe. Pero pon de manifiesto que lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, los demás lo vean, lo conozcan. Y tenemos muchas posibilidades hoy en día. Es difícil hoy que alguien nos lo haga callar. Como hay muchas maneras de expresarse. El Espíritu Santo te está llamando a ser más, podrás contar algo que pasó en ti, más el Espíritu Santo irá haciendo otra cosa. Claro. Es como justamente esa historia del profeta Elías y la viuda. No le quedaba ninguna, se le quedaba, no sé, el último, no sé, menú, ración,
Pero cuando aceptó de sacar todo fuera para darlo al profeta, entonces volvieron a llenarse. Tú también quizás solo tienes un testimonio, pero que todavía resististe a decir a nadie. Cuando lo digas, el Espíritu Santo te dará muchos otros. Que sea físicamente o espiritualmente. El hecho de que recibiste, por ejemplo, una sanación y no lo contaste a nadie diciendo, es que me queda mucho por sanar. El demonio es lo que te ha dicho. Mira, te ha sanado un dedo, pero un dedo, mira, la columna, no sé, toda la tripa. ¿Cómo te vas a contar que te sanó de un dedo? ¿Un dedo qué? Estás sufriendo, estás mal. Entonces cállate. Y te callaste. Y cerraste la puerta a Jesús, que quería entrar por ese dedo, presentado al público como sanado, yendo sanado a otra cosa. Lo mismo en las sanaciones espirituales. Tú quizás fornicabas y ahora no, pero te enfadas. Entonces dice, ¿qué testimonio puedo dar? Y decir, que Jesús me sanó de la fornicación. Mientras yo tengo una rabia, no sé, fatal. No, ¿a qué sirve ese testimonio? Pero lo que Jesús ha hecho, quiere que sea una puerta por donde entra para también poder sanar otra cosa. Así, el demonio va cerrando bocas de los que realmente tendría que abrir su boca proclamando el Señor de Jesús a través de sus obras en su vida, y les va impidiendo encontrar a Jesús Señor. Porque se le impide proclamar ese señorío en su dedo, o sobre su dedo, o sobre su lujuria. Y ese señorío, para que se extienda sobre toda su vida. Y uno de los medios que el demonio usa justamente para hacer callar a la gente es vergüenza, miedo, sobre todo los dos. Es que si doy este testimonio, voy a volver a caer. ¿Por qué no confías en Jesús? Como San Pablo, diciendo, sé en quién he creído. Y añade, sé que me guardará hasta el final. Lo que me confío, lo guardará hasta el final. Ten fe en Jesús. Y da testimonio, habla. Abre la boca y habla de las maravillas que el Espíritu Santo ha ido actuando en ti. Y hay sanación de las cosas, diría, negativas que el Espíritu Santo saca de ti, que sea en el alma o en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Pero también hay lo que el Espíritu Santo te va dando. Esos dones justamente espirituales que San Pablo nos ha hablado. Hay que poder expresar lo que uno ha ido recibiendo gratuitamente. Es para los demás. Claro. Hay, como lo decía un día, personas, por ejemplo, que tiene, el Espíritu Santo les inspira continuamente, pero no dicen nada. Siempre cuando vamos a escuchar al Espíritu Santo, escúchalo, pero nunca dice nada. Porque el demonio le entra y le siembra en él duda, dice, son tus pensamientos, son no sé qué, y termina realmente dudando y todo se para. Cree en tu conversión y proclama tu conversión en el nombre de Jesús. Si me convertí a Jesús, hacía eso, ahora no. Jesús se manifestó a mí, tuvo compasión de mí. Ese don de poder contar como un niño, lo que
Jesús ha ido haciendo en ti, lo que está haciendo en ti. Es un deber. Como los apóstoles decían, no podemos no hablar de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto. A veces el demonio también tienta, dice, es que sería una soberbia, sería no sé qué. No, que no lo hagas para que la gente no sé qué. Por puro amor a Jesús, por la salvación de las almas. En el nombre de Jesús. Y dilo así, que lo haces en el nombre de Jesús. Séllalo con el poder del nombre de Jesús. Que no te importe lo que dirá la gente de ti. Sé testigo de Jesús, de lo que Jesús está haciendo en ti y de lo que irá haciendo. Como justamente se le dijo a San Pablo, cuando se le apareció, o se le decía a otras personas, te elegí para ser testigo de lo que he hecho en ti y de lo que irá haciendo por ti. Y justamente San Pablo nos ha ido contando lo que el Espíritu Santo ha ido haciendo. Y San Lucas también le ayudó, escribiendo Hechos de los Apóstoles. O sea, hay que realmente tener esas ganas. Hay que llenar las redes sociales de lo que Jesús ha hecho en ti. A veces pensamos que son cosas, no sé, que no son importantes. Por ejemplo, ¿por qué te conectaste hoy? Es decir, si es que era jueves y había taller, pero ¿qué es eso? Es que el Espíritu Santo te ha llamado. No todos están conectados en este momento, en este encuentro. ¿Y tú por qué? ¿Piensas que es por casualidad? No. Hay algo del Espíritu Santo. Y ni siquiera lo vas a contar a nadie diciendo, es que acabo de... Nada. Acabo de participar en un taller de carismas del Espíritu Santo y de sanación en nombre de Jesús en directo. Nada. Boca cerrada. Que estaba por internet, no sé, mirando. ¿Qué es eso de verdad? ¡Qué vergüenza! Eso no puede ser. Hay otras cosas que el Espíritu ha ido haciendo en ti que no contaste a nadie, que no puedes contar. Eso no debe seguir. Abre tu boca y habla. Da testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. ¿Eres viuda y no te casaste por segunda vez? ¿Por qué? Es un testimonio. ¿Cómo viviste tu juventud en relación con tu fe? Es un testimonio. Y no lo podemos encontrar en ningún libro. Y si no lo escribes, nadie lo sabrá. ¿Cómo pasó tu encuentro de verdad con Jesús? Y ahora, ¿cómo estás viviendo con Jesús? Aprender a ser como una niña, un niño que cuenta con sencillez lo que el Espíritu Santo va haciendo en su vida. Sé generosa, sé generoso. Da a los demás lo que el Espíritu Santo te ha ido dando. Hazlo conocer a los demás. Y hay los que callaron incluso grandes sanaciones físicas. Claro. Y que han guardado para sí, para ellos mismos. Y nadie lo sabe, solo ellos. Que por oración de la Santísima Virgen María Espíritu Santo nos llene de ese don.
y cada cual realmente empiece una misión. Porque tienes que escribir un libro grande. Como la confesión, las confesiones de San Agustín, es un ejemplo. Como la luz de Jesús alumbró en su vida, como Jesús lo sacó de la basura. Sí, hay que despertar y hacer algo para poder despertar a los demás. Y justamente en mi caso, cuando el Espíritu Santo me despertó, como dio testimonio un día, es cuando Sida estaba haciendo cosas feas. Y yo, es como, tú tienes que dar testimonio. ¿Cuál es tu secreto? Dilo a los demás. Y justamente abrí la boca, escribí. Sí, mira, jóvenes, os están engañando. Jesús vive y te ayudará a no entrar en la lujuria ni la fornicación. Él mismo tiene fuerza. Yo soy testigo de eso. Es que, de verdad, es que hay muchos jóvenes hoy en día que son, no sé, que se han casado, pero que han escuchado esa voz y se convirtieron. Sí, esa persona también lo puede, yo también puedo. ¿Pero por qué? Porque el testimonio de vida es muy importante en la evangelización. De eso no es lo que no hemos insistido hoy en eso, porque en el otro taller hemos insistido en eso. Y otros talleres. Ahora son palabras. Que expresa lo que estás viviendo, lo que estás, lo que el Espíritu Santo te está dando, lo que te dio, que no puedes ni contar a tu marido ni a tu... Pero eso no puede ser. Si es algo engañoso, que no lo digas a nadie, pero si es algo verdadero, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué? Eres incapaz de contar a tu hija adolescente que tú guardas la castidad porque encontraste a Jesús para poder convencerle que la castidad es un valor que Jesús da a los suyos. ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Y quién se lo dirá a tu hija o a tu hijo? ¿Quién? Si tú no lo haces. Así el demonio va haciendo callar los testimonios, entonces sembrando oscuridades. En el nombre de Jesús, eso no lo podemos seguir permitiendo. Despiértate en el nombre de Jesús. Sé testigo de lo que Jesús está haciendo en ti. Cuéntalo a los demás. Publícalo en tus redes. Jesús está vivo en ti, dilo. Jesús es el Señor de tu vida, de cada órgano de tu vida, de cada miembro de tu cuerpo. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, el Inmaculado Corazón de María, protégenos. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Jesucristo sea alabado.